El 6 de enero de 1066, Harold Godwinson, el jefe de la familia noble más poderosa de Inglaterra, fue coronado en la abadía de Westminster. El rey Harold II fue el primer gobernante inglés en ser coronado en Westminster. Su coronación fue inusual en otros aspectos. Tuvo lugar solo un día después de la muerte del rey Eduardo el Confesor. También marcó el inicio de uno de los reinados más cortos en la historia de la monarquía inglesa, uno que terminó 9 meses después en la batalla de Hastings. ¿Por qué Harold tenía tanta prisa por ser coronado rey en enero de 1066? ¿Y en qué se basó para reclamar el trono en primer lugar? Esta es la historia de Harold Godwinson y la conquista normanda de Inglaterra. El hombre conocido en la historia como Harold Godwinson, o el rey Harold II de Inglaterra, se entiende que nació en el año 1022 o 1023. Esto fue muy probablemente en la región de Wessex, en el sur de Inglaterra, quizás en Winchester, pero esto es conjetural, y no existe ningún documento o relato definitivo que indique dónde y cuándo nació. El padre de Harold, como era de esperarse dado el apellido de Harold Godwinson, fue Godwin de Wessex. El padre de Godwin fue, muy posiblemente, Wulf Wulfnoth-Seald, un Thane, o señor local de Sussex en el sur de Inglaterra. Wulfnoth no era una figura nacional poderosa, pero sí logró hacerse de una posición importante en el Canal de la Mancha, a principios del siglo XI, al controlar una pequeña flota aquí que participaba regularmente en actos de piratería. Aunque era un señor anglosajón, Godwin ascendió en los años antes de que naciera Harold, gracias a su servicio al rey Canuto, un rey danés de Inglaterra. Godwin se convirtió en conde de Wessex alrededor de 4 o 5 años antes de que naciera Harold. Con el tiempo, llegó a convertirse en el señor más poderoso del reino de Inglaterra. Un desarrollo que allanaría el camino para que Harold se convirtiera en rey algún día. Godwin se casó con Gita Thorgeirsdottir. Ella era una noble danesa de una familia distinguida. Su hermano era Elfric Thorgilsson, un conde danés que se casó con Estrid Svensdatter, hermana de Canuto el Grande, el hombre que finalmente llegó a ser rey de Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Así Harold, que era mitad anglosajón y mitad danés, ascendió en gran parte gracias al ventajoso matrimonio de su padre con la nobleza danesa. Gita y Godwin tuvieron muchos otros hijos. Entre ellos había 3 hijos y una hija que desempeñarían papeles destacados en la vida y carrera de Harold. 3 de sus hermanos, Sweyn, Tostig y Gyrth, se opondrían violentamente a él en diferentes momentos, aunque Gyrth finalmente moriría luchando junto a su hermano en Hastings en 1066. La hermana de Harold, Edith, se casaría con Eduardo el Confesor y fue reina consorte de Inglaterra durante 21 años, antes de que Harold asegurara el trono en enero de 1066. El reino en el que nació Harold estaba en el centro de un mundo curiosamente cosmopolita. Durante siglos en la Alta Edad Media, grandes partes de Europa tuvieron muy poco contacto con lugares que estaban a solo unos cientos de kilómetros de distancia. Por ejemplo, los diversos reinos anglosajones de la Inglaterra del siglo VII no tenían conexiones extensas con el reino de los francos en Francia, ni con el reino visigodo en España. Todo eso cambió con el surgimiento del pueblo nórdico a finales del siglo VIII, y su conquista y asentamiento en esas tierras, tan dispares como Islandia, Irlanda, Orcadas, el norte de Inglaterra, Normandía en Francia y amplias zonas de Europa Oriental.
se creó una nueva Europa interconectada, en la que el Mar del Norte y el Canal de la Mancha se convirtieron en autopistas en lugar de obstáculos. La llegada de los daneses también impulsó la unificación de Inglaterra a finales del siglo IX y principios del siglo X. Estas nuevas redes de política y genealogía en todo el norte de Europa significaban que los daneses y noruegos estaban muy involucrados en Inglaterra durante la época de Harold. En 1013, Svein Forkbeard, el rey de Dinamarca y Noruega, había conquistado Inglaterra. Aunque la Casa de Wessex fue restablecida brevemente en 1014, en 1016, el rey Canuto, un danés, se apoderó del trono inglés. Gobernaría hasta su muerte en 1035, llegando a ser el gobernante de un imperio del Mar del Norte, que abarcaba Inglaterra, Dinamarca y Noruega. Esto significaba que Inglaterra era un reino dividido entre las antiguas familias anglosajonas y las líneas nobles danesas más recientes. Estas familias se habían mezclado por matrimonio con daneses y nórdicos en otros lugares como Irlanda, Normandía y el norte de Francia. Todos estos lazos dispares y la política interconectada tendrían un impacto en la vida de Harold y en su breve reinado como rey de Inglaterra. En comparación con los señores y gobernantes ingleses de la Alta Edad Media, hay bastantes fuentes disponibles para estudiar la vida de Harold Godwinson. Por ejemplo, la Crónica Anglosajona, una extensa historia analítica que abarca cientos de años de la historia medieval de Inglaterra y que se fue ampliando con el tiempo, proporciona relatos de los acontecimientos del siglo X. Numerosas historias de la época fueron escritas por eruditos de la Iglesia durante finales del siglo I y el siglo XII, especialmente Guillermo de Malmesbury y Guillermo de Poitiers. Haroldo es una de las figuras centrales del famoso tapiz de Bayeux, que representa los acontecimientos previos, durante y posteriores a la conquista normanda de Inglaterra. Una fuente visual que arroja mucha luz sobre su vida y su papel en estos acontecimientos. Sin embargo, todas estas fuentes son parciales y suelen presentar una imagen rotundamente negativa de Haroldo. Casi toda la información que ha llegado hasta nosotros fue escrita desde la perspectiva de los normandos, quienes veían a Haroldo como alguien que intentó apoderarse de la corona que pertenecía legítimamente a Guillermo de Normandía. Por lo tanto, las acciones de Haroldo no se presentaron de manera objetiva. Incluso el libro Domesday, un registro de la propiedad de la tierra en toda Inglaterra, producido 20 años después de la época de Haroldo, contiene un sesgo fundamental en contra de Godwinson, ya que quienes lo compilaron intentaron fundamentalmente negar la idea de que él alguna vez gobernó como rey de Inglaterra, por breve que haya sido su reinado. Allí se le mencionaba como Haraldus Kemaes, conde Haroldo, aunque la gran cantidad de referencias a sus antiguas propiedades dejaba en claro que no había sido un señor común y corriente. Esta hostilidad sostenida hacia Haroldo en los registros escritos debe tenerse en cuenta al evaluar su vida y su reinado. Los detalles sobre la vida temprana de Haroldo a nivel personal son limitados. Esto es típico de la época. A los cronistas no les interesaba describir la educación infantil de los reyes o nobles, y de todos modos en el siglo XV, esta podía ser bastante limitada. Por ejemplo, Guillermo el Conquistador era famoso por ser analfabeto. Aunque prácticamente no sabemos nada sobre la infancia de Harold, está absolutamente claro que su destino fue dictado por las acciones de su padre y por cómo la familia ascendió a una posición de enorme poder. El rey Canuto murió en 1035. Siguió una lucha por el poder en la que Godwin apoyó la pretensión de Harthacnut al trono, un hijo de Canuto. Cuando finalmente aseguró el trono en 1040, eso significó que Godwin y su familia pasaron a ser una de las familias más poderosas de Inglaterra. Esto se agravó cuando Edith, la hermana de Harold, se casó con el rey Eduardo el Confesor, el gobernante de Inglaterra desde 1042 en adelante.
Godwin allanó el camino para Eduardo, quien había estado viviendo en el exilio en Normandía y el norte de Francia, para que regresara a Inglaterra y asegurara el trono en 1042. Como resultado de estos acontecimientos, Edith se convirtió en la reina consorte de Inglaterra. El hermano mayor de Harold, Sweyn, se convirtió en conde de las Midlands del suroeste en 1043, y su hermano menor, Tostig, se convirtió en conde de Northumbria en 1055. Y dos de sus otros hermanos, Leofwine y Gyrth, también obtendrían condados a su debido tiempo. Godwin claramente había llegado al punto de ser el señor más poderoso del reino, como suegro del rey Eduardo el Confesor. No solo logró formar una alianza matrimonial con Eduardo al casar a su hija con él, sino que se convirtió en el verdadero poder detrás del trono en Inglaterra. Mientras que Eduardo era visto como un gobernante extremadamente piadoso y bien intencionado, al final fue dominado por Godwin durante todo su reinado. Este fue el contexto en el que Harold ascendería en la política del reino, y eventualmente, aunque brevemente, se convertiría en rey de Inglaterra en 1066. Harold fue promovido junto con sus hermanos. Alrededor del año 1045, Harold fue nombrado conde de Anglia Oriental, con tierras que se extendían por lo que ahora es Anglia Oriental, Essex, Cambridgeshire y Huntingdonshire. Esto ocurrió tras el destierro del anterior conde de East Anglia, un danés llamado Osgood Clapham, quien había sido una figura prominente durante los reinados de varios reyes desde la época del rey Canuto, y quien había servido como Stalar, el maestro de las caballerizas reales. Fue obligado a salir bajo circunstancias misteriosas, alrededor del año 1045, y enviado al exilio, donde conspiró contra el rey Eduardo. Haroldo, con solo unos 23 años de edad, asumió su posición como el señor más poderoso de East Anglia. Además de formar lazos fuertes desde principios de sus 20 años con las figuras políticas y eclesiásticas más importantes de East Anglia, Haroldo tomó como su concubina, en ese momento, a una mujer llamada Edith Swanwick, o Swanels-Hals. Ella provenía de una familia muy prominente, y puede haber sido nieta de Ethelred el Indeciso, el rey de Inglaterra entre 978 y las guerras civiles de mediados de la década de 1010. Su padre era Torkol el Alto, un destacado señor danés en Inglaterra en tiempos anteriores. Tendrían 5 hijos juntos. No parece que se hayan casado nunca, aunque las relaciones de concubinato de este tipo eran comunes en los siglos X y XXI. En términos más generales, la relación reflejaba los intentos de Harold de formar lazos estrechos con algunos de los linajes aristocráticos daneses más poderosos en Inglaterra. Por ejemplo, también formó una alianza con Stigand, el obispo de Elham, un clérigo de ascendencia mixta anglosajona y danesa. Edith también le aportó a Harold más tierras y poder. Ella había heredado extensas tierras en el este de Inglaterra, y era conocida eufemísticamente como la Rica debido a su herencia. Mientras Harold ya se había convertido en un poderoso señor en Anglia Oriental, y a nivel nacional para mediados de la década de 1040, su posición se fortaleció aún más a partir de 1046. Esto sucedió debido a disputas internas familiares y a la absoluta falta de juicio político demostrada por su hermano mayor, Sweyn. Si este último hubiera estado dispuesto a esperar su momento y construir su poder, podría haberse convertido en el noble más poderoso del reino en los años futuros, una vez que su padre hubiera fallecido. En cambio, estaba demasiado ansioso por adquirir una gran posición en los asuntos de Inglaterra, y cometió una serie de actos sumamente provocadores en su intento de expandir su influencia. Esto incluyó el secuestro de la abadesa del poderoso convento de Leicester. Un año después, tras cometer varias otras indiscreciones, fue desterrado de Inglaterra y huyó al exilio en los Países Bajos antes de dirigirse finalmente a Dinamarca.
Su extenso condado fue entonces dividido entre Harold, un señor danés y primo de la casa de Godwin llamado Bjorn Estridsson, y un señor de Normandía, Ricardo de Montt. Sven regresó a Inglaterra poco tiempo después para intentar recuperar su posición, y terminó asesinando a Bjorn, un crimen que llevó a que fuera desterrado una vez más. Aunque milagrosamente logró obtener un segundo perdón en 1050 y se le permitió regresar a casa una vez más, Sven nunca recuperó el favor de su padre. De ahí en adelante, Godwin puso sus esperanzas para el futuro en Harold y lo consideró el hijo que lo sucedería políticamente como el principal aristócrata en Inglaterra. La creciente dependencia de Godwin en Harold como un hijo confiable que podía apoyar las ambiciones políticas de la familia se volvió doblemente necesaria alrededor del año 1050. A pesar del matrimonio de Eduardo con la hermana de Harold, la relación del rey Eduardo con Godwin se había enfriado, y él estaba en peligro de perder su estatus como el poder detrás del trono. El principal punto de conflicto era la designación de un nuevo arzobispo de Canterbury, el cargo eclesiástico más importante de Inglaterra. Godwin y Harold, junto con una gran parte de los monjes de la abadía de Canterbury, apoyaban la candidatura de Ethelric, un pariente de Godwin y también monje de la abadía local. El rey, en cambio, prefería la designación de Roberto de Jumièges, quien había sido obispo de Londres desde 1044. Eduardo había pasado su juventud en Normandía, y Roberto era un normando a quien conocía desde hacía más de una década antes de regresar a Inglaterra para convertirse en rey. Roberto se oponía enormemente al poder de Godwin y su familia, considerando que el conde, Harold, la reina Edith y el resto de la familia habían adquirido casi un monopolio del poder en toda Inglaterra. En medio de la disputa por la sucesión al arzobispado en 1051, Eustaquio, conde de Boulogne, un noble francés que estaba casado con la hermana del rey Eduardo, llegó al sur de Inglaterra y terminó en un altercado armado con los sirvientes de Godwin cerca de Dover. Cuando el rey le ordenó a Godwin castigar a los burgueses locales por sus acciones, él se negó, lo que llevó a Eduardo a desterrar a Godwin y al resto de la familia. Mientras su padre y la mayoría de su familia se fueron de Inglaterra a Flandes, en los Países Bajos, Harold y su hermano Leofwine se dirigieron a Irlanda, donde formó una alianza con Diarmuid Mac Mael Namó, el rey de Leinster. Sweyn, el hermano que había causado tantos disturbios en los últimos años, partió en peregrinación a Jerusalén. Murió en el viaje de regreso. Así, al terminar el año 1051, parecía que la fortuna de la casa de Godwin estaba en su punto más bajo, y que Harold, su padre y sus hermanos bien podrían pasar el resto de sus días en el exilio. Incluso Edith, la hermana de Harold y reina de Inglaterra, había sido obligada temporalmente por su esposo a ingresar en un convento en Inglaterra. La caída temporal del conde Godwin y su familia fue de muy corta duración. Godwin y sus hijos en los Países Bajos, con el apoyo de los parientes daneses de su esposa, organizaron respaldo de todo el mundo del Mar del Norte, mientras que Harold consiguió ayuda de Irlanda. Luego convergieron en Inglaterra en 1052. Allí sus aliados ingleses también se levantaron para apoyarlos. Al rey Eduardo le quedó claro de inmediato que no podía resistirse a Godwin y su familia. Cedió y restituyó a Godwin, Harold y sus hermanos a sus condados. Edith fue liberada de su confinamiento y retomó su posición como reina. Eduardo nunca volvería a intentar desafiar la posición preeminente de la casa de Godwin dentro de Inglaterra. Solo un año después, Harold era el jefe de esa casa. Su padre murió el 15 de abril de 1053, posiblemente a causa de un derrame cerebral. Con esto, Harold, con 30 o 31 años de edad,
asumió el cargo de conde de Wessex y se convirtió en el señor más poderoso del reino. Sin embargo, esto ocurrió justo cuando la familia estaba alcanzando la cima de su poder. Con la resistencia de Eduardo a su influencia rota en 1052, Harold y su familia continuaron acumulando un poder, tierras y riquezas sin igual a mediados y finales de la década de 1050. Al final de la década, además de poseer condados que se extendían por el sur y el este de Inglaterra, la familia también había adquirido tierras en Mercia, en las Midlands y el oeste, e incluso al norte, hasta Yorkshire. Sus propiedades generaban un ingreso anual de 8.500 libras, una suma enorme en el siglo XI. En comparación, las propiedades del propio rey Eduardo generaban 2.500 libras. Eduardo el Confesor era rey de Inglaterra, pero el poder y la riqueza estaban en manos de Harold Godwinson y sus familiares. La posición de Harold como el noble más destacado de Inglaterra lo llevó a convertirse en un importante mecenas de la Iglesia en Anglia Oriental, Wessex y más allá. Entre las casas religiosas a las que proporcionó fondos y apoyo, se encontraba la abadía de Peterborough. El abad allí, Lebrake, más tarde lucharía a su lado en la batalla de Hastings en 1066 EO. Haroldo también desarrolló lazos con la abadía de Ely y proporcionó a la casa reliquias como muestra de su patrocinio aristocrático. Sin embargo, la casa religiosa a la que dio mayor apoyo fue la abadía de la Santa Cruz de Waltham en Essex. Aquí organizó la construcción de una nueva iglesia para la comunidad religiosa y una gran cruz de piedra allí. Su patrocinio se basaba en un culto particular a la cruz que existía en el mundo anglo-escandinavo del Mar del Norte en los siglos de X y XI, uno en el que se erigían cruces de piedra de tamaño natural en muchos terrenos de iglesias y abadías. También patrocinó la creación de una serie de hermosos manuscritos que llenaron la biblioteca de Waltham. Aunque su propio nivel de alfabetización no está claro, Harold evidentemente tenía un interés en los manuscritos, que eran tanto libros ilustrados como textos escritos durante la Alta Edad Media. Se sabe, por ejemplo, que poseía un libro elaborado sobre el tema de la cetrería. No necesitaba ser alfabetizado para apreciar esto. Podían haberle leído el texto. El patrocinio de Harold a Waltham implicaba proporcionar a la institución reliquias de santos. Estas incluían una supuesta pieza de la cadena de San Pedro y un pedazo de su barba. Reliquias de este tipo eran comunes en toda la Europa medieval. No era raro que hubiera 5 o 6 ejemplos de las mismas manos de santos en varios monasterios, iglesias, conventos y catedrales a lo largo del continente. Lo inusual en Waltham es que algunas de estas reliquias habían sido traídas directamente a la casa religiosa por su patrón laico. Haroldo fue en peregrinación a Roma alrededor del año 1057 o 1058. Esto era muy típico de la época. Hubo un aumento en el sentimiento religioso en toda Europa en el siglo XI, impulsado por el cambio de milenio, cuando las preocupaciones sobre el posible fin de los días alrededor del año 1000 disminuyeron y surgió un nuevo fervor religioso que culminó en las cruzadas en Iberia, el norte de Europa y el Levante. Esto resultó en que muchos gobernantes hicieran la peregrinación a Roma, notablemente el rey Macbeto de Escocia, el rey en cuyo gobierno se basó libremente la obra de William Shakespeare. Macbeto había hecho su peregrinación a Roma 7 u 8 años antes que Harold. Además de visitar los sitios de peregrinación habituales dentro y alrededor de la ciudad eterna. Lo más probable es que Harold haya solicitado una audiencia con el Papa en relación con disputas que habían surgido sobre tierras eclesiásticas y seculares en el sur de Inglaterra, tras el nombramiento del poderoso Stigand como sucesor de Roberto de Jumier, como arzobispo de Canterbury.
Esto pudo haber sido con cualquiera de 3 papas diferentes: Víctor II, Esteban IX o Nicolás II, ya que hubo un rápido cambio de líderes en la Iglesia Católica Romana entre 1057 y 1059. ¿Cuál fue el resultado? Si realmente presentó una petición contra Stigand, no está claro. El clérigo permaneció como arzobispo de Canterbury durante el resto de la vida de Harold. La peregrinación de Harold a Roma fue parte de una expedición mucho más amplia por Europa, entre 1056 y 1058. Se sabe con certeza que viajó a Flandes, en lo que hoy es Bélgica, en el otoño de 1056. Después viajó a Alemania, posiblemente de camino a Roma, aunque esto no se sabe con certeza. Los historiadores del reinado de Harold y de la Inglaterra del siglo XIX tienden a coincidir en que su aventura continental estuvo relacionada con la presencia de Eduardo el Exiliado en Europa Central en ese momento. Este Eduardo era hijo de Edmundo Brazo de Hierro, quien fue brevemente rey de Inglaterra durante 7 meses, 1066 antes de que Canuto reclamara el trono. Eduardo era un infante cuando Canuto asumió el trono, y el nuevo rey danés lo envió fuera de Inglaterra para evitar que se convirtiera en una fuente de conspiración contra su gobierno en los años futuros. La trayectoria posterior de la vida de Eduardo es motivo de debate. Primero estuvo en Escandinavia y luego pudo haber pasado tiempo en la Rus de Kiev en Europa del Este, antes de terminar en Hungría durante muchos años. La noticia de su presencia allí había llegado a Inglaterra, y es muy posible que Harold estuviera en el continente en 1056 para facilitar el regreso de Eduardo a Inglaterra, y que se convirtiera en el heredero reconocido de Eduardo el Confesor. Al hacerlo, habría esperado ganar influencia sobre el futuro rey y convertirse en el poder detrás del trono en un reinado posterior. El plan no tuvo éxito. Mientras que Eduardo el Exiliado sí regresó a Inglaterra a principios de 1057, murió pocos días después de reunirse con el rey y de que se reconociera su estatus como el nuevo heredero. El momento del viaje de Harold a Europa y el regreso de Eduardo a Inglaterra parece demasiado coincidente como para que él no haya tenido un papel en la llegada de Eduardo de vuelta a Gran Bretaña. Esta posiblemente no fue la única incursión de Harold en el continente. En 1064 también se cree que hizo el corto viaje a través del Canal de la Mancha a Normandía para visitar la corte del duque Guillermo de Normandía. Esto fue sumamente significativo. El cuñado de Harold, el rey Eduardo, no tenía heredero. Los historiadores nunca han podido ponerse de acuerdo sobre si la falta de heredero de Eduardo se debía a su extrema piedad religiosa, que le valió el sobrenombre de El Confesor, y que significaba que permaneció célibe, o simplemente porque él y Edith no pudieron tener hijos. Cualquiera que haya sido la causa, sabemos que Eduardo no tuvo un heredero, y no había ningún pariente obvio para sucederlo, después de la muerte de Eduardo el Exiliado tras su regreso a Inglaterra años antes. La historia que difundieron los normandos después de la conquista normanda fue que Eduardo previno una crisis de sucesión al reconocer a Guillermo de Normandía como su heredero designado desde tan temprano como 1051. Para 1064 estaba claro que Eduardo nunca tendría un heredero. Así, varios registros afirman que Harold fue enviado a Normandía en 1064 para confirmar a Guillermo que él sucedería a Eduardo cuando muriera. El único problema es que las fuentes que hacen estas afirmaciones fueron producidas por escritores normandos en los años posteriores a la conquista normanda de 1066. Por lo tanto, es posible que Harold no haya hecho tal visita a la corte normanda en Rouen, Normandía, en 1064, y que esto fuera inventado posteriormente para reforzar la reclamación de Guillermo de Normandía al trono inglés.
Harold había sido el jefe de la casa de Godwin desde la muerte de su padre en 1053 y la Babesinte. Además, su hermano mayor, Sweyn, quien había sido el miembro problemático de la familia, había muerto el año anterior. A primera vista, esto había reducido el problema de los miembros conflictivos de la familia, pero en 1065 su hermano menor, Tostig, el conde de Northumbria desde 1055, y la figura más importante de la familia en el norte de Inglaterra, terminó envuelto en controversia. Los señores locales allí se rebelaron contra él e intentaron instalar a Morcar, un nieto de un antiguo conde de Mercia llamado Lebrake, como el nuevo gobernante del norte. Su argumento era que Tostig estaba actuando por encima de lo que le correspondía, y que intentaba construir una base de apoyo en el norte para desafiar tanto a Harold como al rey. Tostig fue expulsado por estos señores y se exilió. Harold no intentó salvar a su hermano. En cambio, consciente de que Eduardo estaba enfermo y que se avecinaba una sucesión disputada, se alió con los señores del norte y se casó con una destacada noble merciana llamada Eldgifu. Para cuando los señores del norte se rebelaron contra la influencia de Tostig allí y se dispusieron a expulsarlo, la salud del rey ya estaba deteriorándose. Después de que el hermano de Harold se exilió, y mientras él se preparaba para casarse con Olgit, se hizo evidente que Eduardo iba a morir. Esto quedó claro cuando la abadía de Westminster fue consagrada el 29 de diciembre de 1065. Había habido una abadía benedictina aquí desde el siglo X, pero Eduardo había hecho de la construcción de una gran abadía nueva en ese lugar, a las afueras de Londres, la obra de su vida. Así que cuando se anunció que no podría asistir a la consagración de la abadía en la que había trabajado durante gran parte de su reinado, nadie dudó que algo andaba muy mal con él. Murió una semana después. La fecha habitual que se da para su muerte es el 5 de enero de 1066, aunque pudo haber sido en la noche del 4. Posteriormente, se difundió por todo el país que Eduardo había nombrado a Harold como su sucesor en su lecho de muerte. Luego, con una prisa indecorosa, Eduardo fue enterrado el 6 de enero, y Harold fue coronado ese mismo día en la abadía de Westminster, convirtiéndose en el primer rey en ser coronado en la nueva abadía. Siempre se ha sospechado que Harold se apresuró a celebrar su coronación tan rápido como lo hizo, porque sabía que su derecho al trono era débil y quería consolidarlo lo más rápido posible. De esta manera, Harold Godwinson se convirtió en el rey Harold II de Inglaterra, y comenzó el reinado dinástico de 282 días de la casa de Godwin. La crónica anglosajona comentó de manera discreta sobre el tiempo de Harold como rey, diciendo que tuvo poca tranquilidad mientras gobernó el reino. Eso fue, por decirlo menos, una subestimación. La ascensión de Harold fue desafiada por otros dos hombres. Uno de ellos era Guillermo de Normandía, a quien Eduardo había considerado potencialmente como su heredero designado, y de quien varios cronistas normandos, aunque claramente parciales, afirmarían más tarde que Harold había ido a Normandía en 1064 para reconocerlo como heredero. Un segundo pretendiente surgió del otro lado del Mar del Norte, y fue el rival al que Harold tendría que enfrentarse primero. Su nombre era Harald Hardrada. Harald era hijo de un rey local en Noruega, Sigurd el Vidente. Cuando era adolescente, huyó de Escandinavia tras una lucha por el poder, y pasó toda la década de 1030 y principios de la de 1040 como mercenario, en la Rus de Kiev, en Europa del Este y dentro del Imperio Bizantino. Finalmente regresó a su tierra natal en Escandinavia y reclamó la corona de Noruega. Cuando Eduardo murió en enero de 1066, Tostig,
el hermano de Harold, que recientemente había sido destituido de su posición de poder en el norte de Inglaterra, lo animó a intentar reclamar el trono inglés. A principios de septiembre, sus planes estaban lo suficientemente avanzados como para que navegara por el Mar del Norte y se reuniera con las fuerzas de Tostig en el norte de Inglaterra. Harold respondió enérgicamente y marchó hacia el norte para enfrentarse a su rival y a su hermano. Se encontraron en el campo de batalla en Stamford Bridge, en Yorkshire, el 25 de septiembre. Esta fue una gran batalla según los estándares ingleses del siglo XI, involucrando a más de 20.000 hombres en total. Las crónicas nórdicas afirmaron después que Harold envió un mensajero a Tostig ofreciéndole perdonarlo y concederle de nuevo un condado si retiraba su apoyo a Hardrada. Su hermano se negó, y en el enfrentamiento resultante, Tostig fue asesinado junto con Hardrada, mientras Harold lograba derrotar a su primer retador. En circunstancias normales, la batalla de Stamford Bridge habría sido una gran hazaña militar para un rey inglés que aseguraba el trono. Sin embargo, Harold tuvo la mala suerte de enfrentar dos invasiones diferentes de Inglaterra exactamente al mismo tiempo. 3 días después de que Harold derrotara a las fuerzas combinadas de Hardrada y Tostig en Stamford Bridge, en el norte, Guillermo de Normandía desembarcó con su propio ejército en Pevensey, en Sussex, en la costa sur de Inglaterra. Ahora él estaba mucho más cerca de Londres que Harold. La noticia de la invasión de Inglaterra por parte de Guillermo llegó a Godwinson el 1 de octubre de 1066. Como resultado, Harold tuvo que marchar hacia el sur con su ejército rápidamente, sin haberse recuperado completamente de la batalla de Stamford Bridge. Esta era una distancia de casi 250 millas recorridas en 12 días, o aproximadamente 20 millas por día. Para un ejército en el siglo XI, ese era un ritmo extremadamente rápido, llevando armamento y armaduras pesadas, y la marcha, que siguió tan pronto después de una marcha forzada hacia el norte y una batalla contra el ejército de Hardrada, agotó aún más a los hombres de Harold. Al final del rápido viaje hacia el sur, sus fuerzas tuvieron poco tiempo para descansar, antes de enfrentarse al ejército normando de Guillermo, cerca de Hastings, en Sussex, en el sur de Inglaterra, el 14 de octubre de 1066. Aunque cabe señalar que más recientemente se ha hecho una afirmación por parte del académico profesor Tom License, que las fuerzas de Harold en realidad llegaron por mar, y que sus tropas llegaron frescas y descansadas. Una desviación sustancial de la versión de los hechos que es ampliamente aceptada. Las estimaciones modernas sugieren que ambos ejércitos probablemente contaban con entre 6.000 y 9.000 hombres. El enfrentamiento decidiría el destino de Inglaterra y de Harold Godwinson. Existe un relato único de la batalla de Hastings que se conserva en el tapiz de Bayeux, la rica representación visual de los eventos que llevaron y ocurrieron durante la conquista normanda de Inglaterra. Al amanecer, en la mañana de la batalla, Harold preparó a sus fuerzas en una cresta elevada, donde hoy se encuentra la abadía de Battle, un establecimiento religioso construido posteriormente por los normandos para conmemorar el lugar de su victoria más famosa. Aquí, las fuerzas de Harold formaron un muro de escudos que probablemente se extendía por medio kilómetro y que, junto con su posición elevada, estaba diseñado para detener cualquier carga de caballería normanda. Mientras que esta línea de infantería era el núcleo del ejército de Harold, los normandos dependían en gran medida de su caballería, las tropas de choque de élite de Europa durante la plena Edad Media. Aunque ambos bandos contaban con arqueros, un problema para las fuerzas de Harold, que posiblemente contribuyó a su derrota, fue la falta de flechas. El ejército anglo-danés simplemente había gastado una gran cantidad de flechas en Stamford Bridge
y no tuvo tiempo de reabastecerse antes de enfrentarse a los normandos en Hastings. Lo que siguió fue una batalla en la que los normandos fueron los agresores, lanzando constantemente cargas para intentar romper las líneas anglo-danesas. Según los relatos, la lucha continuó durante todo el día, concluyendo finalmente cuando la luz comenzaba a desvanecerse sobre el campo de batalla. La causa de la victoria final fue la muerte de Harold. Existen relatos diferentes. Una versión sugiere que fue aislado por los normandos y asesinado por varios seguidores de Guillermo. Otra describe que una flecha lo alcanzó en el ojo, debajo del borde de su casco, una versión de los hechos que corresponde con el tapiz de Bayeux. Al caer, la determinación de sus seguidores se vino abajo, y los normandos ganaron el campo de batalla. Dos de los hermanos menores de Harold, Gyrth y Leofwine, también murieron luchando en Hastings. No se sabe con certeza qué pasó con el cuerpo de Harold después de la batalla de Hastings. Un relato escrito desde la perspectiva normanda afirmaba que fue enterrado cerca del campo de batalla. Sin embargo, es más probable que sus restos fueran llevados a la abadía de Waltham Holy Cross y sepultados en el sitio religioso que él había patrocinado tanto en vida. Incluso existe una tradición que sostiene que su primera esposa o concubina, Edith, llegó a Hastings después de la batalla y organizó el traslado de su cuerpo a Waltham. Aunque la llegada de su concubina recientemente rechazada para supervisar la recuperación de su cuerpo del campo de batalla es posiblemente una historia demasiado pintoresca para ser creída, casi con toda certeza el cuerpo de Harold fue llevado a Waltham y sepultado allí. Su cuerpo fue trasladado 3 veces durante los siguientes 110 años, mientras el sitio era remodelado, y a pesar de su estatus como el gobernante que se opuso a los conquistadores normandos, parece que se desarrolló un culto local en Waltham alrededor de sus restos a finales del siglo Sontenois y durante el siglo XII, una señal del apoyo residual a la casa de Godwin y a la antigua aristocracia anglosajona durante décadas después de la conquista normanda. Sus restos fueron degradados como lugar de culto real residual en 1177, cuando el rey Enrique II reformó la abadía de Waltham y la refundó como un priorato agustino de los canónigos, regulares como parte de sus esfuerzos por reformar la iglesia y las casas religiosas en toda Inglaterra. No mucho después de la muerte de Harold, surgió una leyenda alternativa que afirmaba que en realidad no había muerto en la batalla de Hastings. Este relato se encuentra en la Vita Haroldae, o Vida de Harold, un texto anónimo en latín que fue copiado por un escriba en Waltham alrededor del año 1205. Sin embargo, el texto se basa en una tradición antigua. Esto afirmaba que Harold fue herido en Hastings, pero no murió. En cambio, sus seguidores lo llevaron en secreto a Winchester, la capital ancestral de los reyes de la Casa de Wessex. Pasó 2 años en secreto allí recuperándose de las heridas que había sufrido en la batalla. Luego, con los normandos controlando Inglaterra, logró escapar del reino que una vez gobernó brevemente. Según la Vita, pasó varios años viajando como peregrino por el continente, en Alemania y tierras vecinas. Finalmente regresó a Inglaterra y se hizo llamar cristiano. Allí pasó un periodo de 10 años viviendo como ermitaño cerca de Dover, en una cueva, antes de cruzar el país hasta la ciudad de Chester. Fue aquí donde pasó la última parte de su vida, finalmente admitiendo ante un confesor antes de su muerte que era viejo. El rey Harold, el segundo, había sobrevivido a su famoso enfrentamiento con Guillermo, el Conquistador, en Hastings. La Vita Haroldae ofrece un final alternativo y colorido a la batalla de Hastings, pero no hay razón para creer que lo que está escrito ahí sea otra cosa que fantasía.
Por supuesto, la muerte de Harold en Hastings no puso fin a la conquista normanda de Inglaterra. La causa de Harold todavía tenía muchos partidarios, y había otros señores anglosajones y daneses en Inglaterra que eran vistos como candidatos más favorables para convertirse en rey de Inglaterra, en lugar de permitir que un intruso extranjero de Francia tomara el trono por la fuerza bruta. Por ejemplo, inmediatamente después de la derrota en Hastings, Edgar Eteling, un joven nieto del rey Edmundo Lados de Hierro, quien había gobernado brevemente Inglaterra medio siglo antes, en 1066 y un hijo de Eduardo el Exiliado, fue elegido como rey de los ingleses por un consejo de Witan, aunque se sometió a Guillermo a las pocas semanas cuando el nuevo rey llegó a Londres. La lucha en algunas partes de Inglaterra continuó durante muchos años. Guillermo y sus compañeros normandos desataron una devastadora campaña de violencia y tierra quemada por toda Inglaterra y las tierras fronterizas con Gales para asegurar su control sobre el país. Y para principios de la década de 1070, tenían un control más firme sobre Inglaterra. El mismo Domesday Book, que intentó sugerir que Harold nunca fue más que un conde, ofrece una ventana a lo dramático que fue el cambio en la tenencia de tierras en toda Inglaterra para mediados de la década de 1080. Guillermo no solo derrotó a Harold y conquistó el país. Él introdujo una clase gobernante completamente nueva, una que hablaba un idioma diferente, gobernaba usando leyes y sistemas distintos, y que tenía una cultura fundamentalmente diferente. El idioma, las leyes, las costumbres y el sistema político de Inglaterra no serían lo que son hoy si Guillermo no hubiera derrotado a Harold en Hastings. Además, porque los sistemas y la cultura de Inglaterra se exportaron a casi todos los rincones del mundo. En el apogeo del Imperio Británico en los siglos XVIII y XIX, la batalla de Hastings tuvo una influencia inusualmente grande en el curso de la historia mundial. No todos estaban dispuestos a aceptar el nuevo orden. Varios de los hijos de Harold continuaron su oposición a Guillermo y los normandos en los años siguientes. Al principio se retiraron al suroeste de Inglaterra y usaron esto como base desde la cual coordinaron sus movimientos contra los invasores. Más tarde, a medida que el control de Guillermo sobre Inglaterra crecía, huyeron del país por completo y se establecieron en Irlanda. Desde Dublín, el hijo de Harold, Godwin, obtuvo el apoyo de Diarmuid, el rey de Leinster y aspirante al título de Gran Rey de Irlanda. A partir de ahí, según numerosas crónicas irlandesas y anglonormandas, se nos hace creer que lanzaron varias incursiones importantes contra Inglaterra a finales de la década de 1060, una de ellas involucrando decenas de barcos que navegaron por el estuario del Severn hacia Bristol. En última instancia, estos ataques no tuvieron éxito. Los muchos hijos de Harold finalmente terminaron dispersándose por toda Europa, casándose con familias reales y nobles en Escandinavia, e incluso tan lejos como Rutenia, alrededor de lo que hoy es Lituania y Bielorrusia. Si bien la mayoría de los relatos medievales sobre Harold, excluyendo los legendarios como el que se encuentra en la Vita Haroldae, eran uniformes, al intentar presentar la imagen de un rey ilegítimo que fue derrotado y murió a manos del legítimo sucesor al trono, las opiniones populares sobre Harold cambiaron en el siglo XIX. Por ejemplo, en 1876, Alfred Lord Tennyson produjo una obra titulada Harold. Se apartó de la representación estereotipada de Harold y, en cambio, lo retrató como un gobernante heroico de Inglaterra, aunque condenado al fracaso. 28 años antes, en 1848, Edward Bulwer-Lytton había publicado Harold, el último de los reyes sajones, una obra de ficción histórica igualmente matizada, en la que Harold aparece como un gobernante en última instancia justo, cuya moralidad se ve comprometida por los desafíos a su gobierno.
Estas obras literarias fueron complementadas por la historia de la conquista normanda de Inglaterra, de E. A. Freeman, publicada como un estudio de varios volúmenes en la década de 1870. Aquí, Harold también fue representado como un héroe incomprendido de la historia medieval de Inglaterra. Estas obras fueron producto del profundo sentido de nacionalismo romántico que impregnaba Europa a mediados del siglo XIX. Muestran cómo la historia de vida de un gobernante como Harold podía ser distorsionada, de ser una pieza de propaganda negativa, como la presentaron los normandos en la Alta Edad Media, pasó a convertirse en una pieza completamente nueva de mitología adaptada a la política del siglo XIX. La historia está llena de relatos de ganadores y perdedores, de quienes obtuvieron el poder y de quienes lo perdieron. Guillermo el Conquistador está entre los vencedores más famosos de la historia de la humanidad. Un hombre que conquistó un reino, cambió su idioma, sus leyes y su cultura, y al hacerlo, alteró el curso de la historia mundial. Harold Godwinson es el contrapunto de Guillermo. Mientras Guillermo conquistaba, Haroldo perdió su vida y su reino en 1066. Su historia es una de derrota. Al menos, eso es lo que parece cuando solo se enfoca en los acontecimientos de octubre de 1066, y cuando se acepta sin cuestionar el material de fuentes abrumadoramente hostiles. Sin embargo, Harold Godwinson era más que esto. Provenía de la familia noble más poderosa de la Inglaterra del siglo XI, y tuvo una carrera importante durante más de 20 años antes de convertirse en rey. Esto incluyó su ascenso para dominar la región de Anglia Oriental política y culturalmente, y luego su aparición en la década de 1050 como un noble que era más poderoso que el rey Eduardo el Confesor. Su larga carrera le permitió reunir apoyo para su reclamo al trono, y cuando Eduardo murió en enero de 1066, Harold se convirtió en el primer monarca en ser coronado en la abadía de Westminster un día después. Si Harold se hubiera enfrentado a un solo retador, bien podría haber asegurado el trono y establecido una dinastía estable. Al final, la casa de Godwin solo duró 9 meses y medio. Aunque Harold derrotó a Harald Hardrada en la batalla de Stamford Bridge en septiembre, sus fuerzas supuestamente agotadas y desgastadas no pudieron repetir la victoria en la batalla de Hastings 3 semanas después. El reinado de Harold fue, en consecuencia, uno de los más cortos en la historia real inglesa. Pero Harold no era un individuo trivial. Fue desafortunado más que incompetente. ¿Qué opinas de Harold Godwinson? ¿Era él el legítimo rey de Inglaterra que fue derrocado por un conquistador advenedizo procedente de Francia? ¿O era Harold el verdadero advenedizo que intentó reclamar el trono que Eduardo le había prometido a Guillermo de Normandía años antes? Por favor, háganoslo saber en la sección de comentarios. Y mientras tanto, muchas gracias por vernos.